Gloria a Dios, salud fraterno para todos y para todas en el nombre de Jesús. Bueno, un privilegio estar acá, ser parte de este bonito grupo, este selecto grupo. Tal vez un privilegio inmerecido para mí, pero que Dios en su infinita misericordia, en su bondad, pues ha permitido que esta mañana esté acá. Como decía mi hermano, mi nombre es Aljairo Espina, mm, hago parte de Red de Familia, en la central de San José del Fragua, en el departamento del Caquetá. Gracias a Dios, quiero decirle que me siento honrado, me siento privilegiado de estar siendo parte de estos devocionales que desde el momento en que empecé a conectarme, que Dios me permitió esta ahorita bendición, pues como, como ello ha sido una gran bendición. Quiero que dar lectura a la palabra del Señor en Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 5, el verso 14, el verso 15 y el verso 16. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estaba pensando en la oración como un estilo de vida que hace parte fundamental del cristiano. La oración es una necesidad. Alguna vez escuchaba a alguien, yo estaba escuchando una canción, Poder del Cristiano, está en la oración, y alguien me decía, no, la oración no tiene poder, porque el poder es de Dios, y realmente es verdad, pero la oración, el apóstol habla y dice, la oración del justo puede mucho. La oración no es el milagro, la oración no hace la obra, porque el único que tiene la potestad de hacer eso es Dios. Pero cuando veo en el pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 8, el verso 23 en adelante, en Marcos capítulo 4, verso 35, Lucas capítulo 8, verso 22 en adelante, que habla de cuando Jesús calma la tempestad. Y vemos esta escena en ese momento que se levanta una gran tempestad, que las olas arrecian contra la barca, que los truenos, los relámpagos, y cuando uno cierra los ojos y se traslada a este contexto, a esta escena, uno empieza a decir, oiga, terrible, porque cuando yo estoy en tierra firme, cuando estoy en mi casa, me aterran los truenos, los rayos, los relámpagos, y pues cuánto más uno en una barca en medio del mar, en medio del agua. Y vemos ahí que los apóstoles se preocuparon. Ellos se preocuparon en gran manera y empezaron a ver que era terrible lo que estaba pasando. Se atemorizaron, sintieron ese temor inmenso, propio de un ser humano, propio de la condición humana. Pero pareciera que ellos como que han olvidado en primer instante de que ahí había alguien con él en esa barca. Y en uno de los pasajes, en el de San Marcos, dice, pero había con él otras barcas. Es decir, que no estaba solamente esa. Si había temor en esa barca, donde estaba Jesús, imagínense cuando uno está fuera de la barca donde está Jesús. Y ellos tal vez hicieron lo que hacemos los seres humanos, empezamos a solucionar los problemas por nuestro medio, tal vez empezaron a alivianar la barca, tal vez comenzaron a arrojar al mar cosas que de pronto pensaban que les hacía estorbo, que les estorbaba en ese momento, y ellos necesitaban estar, pues buscar la solución a su manera. Pero hubo un momento donde pararon y dijeron, oiga, pero aquí hay alguien. Y se acordaron que ahí estaba Jesús. Y cuando fueron a él, lo llamaron y fue con un clamor, maestro, sálvanos que perecemos. Y entonces vemos ahí que lo que movió la mano de Dios no fue la tormenta, lo que movió la mano de Dios no fue la tempestad, los truenos, los relámpagos, lo que movió la mano de Dios no fue la necesidad del momento. A veces vemos personas con muchas necesidades. Yo en muchas ocasiones veía a mi madre, a mi papá, cuando pasábamos por las calles, yo era un niño y mirábamos a alguien con una pierna llena de llagas pidiendo una limosna, un mendigo. Y la frase común era, ¿por qué Dios no tiene misericordia de él? Y entonces cuando leo este pasaje,
yo siento que la misericordia de Dios siempre está extendida, pero que es que lo que mueve la mano de Dios no es la necesidad del ser humano. Lo que mueve la mano de Dios no es la tormenta en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. Lo que mueve la mano de Dios es el clamor de un alma angustiada. Solo obró Jesús, solo se levantó para dar bonanza, para dar calma, cuando clamaron, cuando le dijeron, maestro, sálvanos que perecemos. Y vemos unos aspectos importantes acá. No es Jesús quien se aleja del ser humano. Jesús estaba ahí en la barca. Jesús estaba a unos pasos de ellos. Pero es el hombre que aunque Jesús está ahí presto siempre, aunque Dios está ahí diciéndolo, mire, oiga, por favor, miren tus ojos por mis caminos. Y nosotros nos alejamos de él. Lo que mueve la mano de Dios no es el problema, es el clamor. La oración debe tener una característica importante y es la certeza, la convicción, la fe. Porque le dije, hombre, no tenéis fe. ¿Qué pasó con la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Esa fe es la que debe acompañar la oración, esa fe es la que debe estar ahí, porque cuando yo le clamo a Dios, tengo la certeza de que Dios responde, que tal vez no responde como yo quiera. En muchas ocasiones uno está clamando y dice, pero es que Dios no me responde. Dios responde toda oración. Dios responde toda súplica. Lo que pasa es que tenemos que aprender a entender las otras respuestas de Dios, porque uno ora y quiere que la respuesta sea la que uno quiere, pero a veces Dios tiene otro plan con nosotros, tiene otro propósito con cada uno de nosotros. La solución está a la mano. La solución está, ¿cuál es la distancia? Esa distancia entre el problema y la solución no se mide con las medidas convencionales, el metro, el centímetro, el hectómetro, el kilómetro, no. Se mide con un clamor. La respuesta a la necesidad, la respuesta a la súplica del ser humano está a un clamor angustiado, a un clamor de fe, a un clamor de esperanza, a un clamor de sosiego para nuestra vida. Estaba pensando esta madrugada en un testimonio cuando recién me convertí al Señor. Un pastor anciano de la iglesia nos contaba el testimonio de una anciana de la iglesia que tenía 3 hijos y era un poco más complejo los pensamientos antiguamente, y alemana era una mujer de oración y algunos la criticaban porque vivía con 3 hijos que eran delincuentes, eran drogadictos, consumían alucinógenos, licor y también hacían cosas malas, robaban, eran ladrones y vivían con ellos en la casa, ¿no? Pero ¿cómo es que la hermana permite el pecado en su casa? Era la casa paterna, ellos tenían de alguna manera su derecho. Pero esta anciana omitía tal vez los comentarios, omitía tal vez todas estas cosas que se oían, que se hablaban de ella, incluso dentro de la congregación. Pero ella, dice el hermano contando el testimonio, duró 11 años clamando por esos hijos. Era un clamor. Y uno podría pensar, oh, una mujer de fe, una mujer, una anciana, ¿por qué está pasando por esta situación? Y dice el testimonio que ella duró 11 años. Las noches, las madrugadas, en una silla rimas, la ubicaba en su sala de la casa a orar, a esperar a que esos hijos llegaran y clamándole que no fuera a llegar una trágica noticia. Y dice que llegaban en la madrugada a humillarla, a burlarse de ella, a hacer escarnio, a decirle, mire, lo que tu Dios no te ha dado de rodillas en tu oración, yo lo traigo aquí porque venía con artículos robados, que un televisor, que cosas que se robaban y pues consumidos también por las drogas, por el alcohol. Pero después de 11 años, una madrugada, la anciana estaba orando y sintió llegar sus hijos. Y el primero llegó y pasó por el lado de ella, pero hubo algo diferente. Y es que esta vez no le dijo nada. Pasó el segundo, pasó el tercero y ninguno dijo nada. Y dice que sintió un momento en medio de la oscuridad, porque lloraba ahí con su luz apagada. Sintió que alguien se ubicó en una silla al lado, luego al otro y luego al otro, los 2 hijos junto a ella, de rodillas. Y ella hizo un silencio, ese silencio donde uno no es el que habla, sino que empieza a oír la voz de Dios. Y ella siente que Dios le dice, escucha, escucha. Y empieza a oír la voz de sus hijos diciendo, Señor, gracias por esta madre. Hoy estamos aquí con vida por esta madre. Y eso hace, o eso hizo,
esa oración después de 11 años, que estos jóvenes dejaran todo lo que estaba, lo malo en el mundo, porque no eran los consejos, no son las terapias, lo que, lo que le da sosiego a la vida del ser humano. La psicología es muy importante. Y cuando yo empecé a estudiar, yo decía, no es que los psicólogos tienen que solucionarle los problemas a las personas. Y lo primero que aprendí fue lo contrario. Y ahora que estoy en la iglesia entiendo que es muy importante las ayudas psicológicas, las terapias, pero que cuando Dios no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Aquí el clamor de esa madre angustiada, el clamor que logró que estos jóvenes que estaban en el mundo, que estaban en las drogas, que estaban en los vicios, que hacían los malos, ahora están de rodillas junto a una madre que duró 11 años clamando, pero que valió la pena, porque nunca la oración es en vano. A veces uno como ser humano se cansa. La oración no es mágica, la oración no es, es un arte de magia, la oración es real, la oración es verdad, la oración es un estilo de vida del cristiano. La oración mueve la mano de Dios, la oración tiene el poder de mover la mano de Dios. Por eso el apóstol dice, la oración del justo puede mucho. La oración, tal vez como lo dijera alguien por ahí, no sana un enfermo, no hace un milagro, pero la oración sí mueve la mano de Dios del que hace los milagros. En el paralítico de Betesda, había alguien que estaba confiando en que un ángel de cuando en cuando removiera las aguas y él poder llegar allá, pero era difícil, era paralítico, habían otros con otras enfermedades menos traumáticas, menos complejas, que le permitían ingresar al pozo mucho más rápido. Él estaba confiando en el ángel. A veces confiamos en otras cosas, pero lo que él no sabía era que quien le ordenaba al ángel que moviera las aguas llegó al lado suyo. A veces no hemos comprendido, para los hermanos, para los amigos que nos escuchan y que a través de las redes sociales tal vez escucharán mucho más adelante, después, estas enseñanzas. Quiero decirles que este hombre que estaba ahí, a veces le pasó lo que a veces nos pasa mucho, a veces nos olvidamos que alguien está muy cerca de nosotros ahí para responder, que él estaba esperando que un ángel moviera las aguas, pero el que le ordenaba al ángel estaba ahí diciéndole, oiga, oye, ¿quieres ser sano de tu enfermedad? Y claro, una pregunta capciosa tal vez para el momento, pues si él estaba ahí y todos los que estaban ahí buscando la sanidad, pues era obvio que él también quería levantarse, que estaba aburrido, que estaba triste, que estaba angustiado porque estaba postrado ahí, pero el que estaba ahí necesitaba que le creyera, el que estaba ahí a su lado le estaba diciendo, mira, levántate, toma tu lecho y anda. La oración es una comunicación directa, es un puente directo con Dios. Un milagro es algo sobrenatural y maravilloso. Y nosotros lo describimos como que solamente le corresponde a Dios, nadie más puede hacer un milagro. Los seres humanos hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Los milagros los hace Dios y para nosotros un milagro es asombroso. Hace algunos años en la central de San Vicente del Caguán hubo una confraternidad y llegó un hombre que se había tenido un accidente y se ha fracturado la columna, no podía estar ni siquiera un poco, la silla, una silla de ruedas no podía porque quedaba muy recto, prácticamente tenía que estar en una posición y lo entraron y le utilizaban unas muletas para sostenerse parado porque se cansaba de estar en esa posición ahí en una silla mecedora que era donde más podía estar. Y antes de la prédica una tremenda bendición en las alabanzas. Y yo miré que él hizo señas, que alguien se acercara, y yo me acerqué y dijo que quería que oráramos por él. Y yo fui y le dije a mi pastor, este hombre quiere que oren por él. Y el pastor me dijo, vaya, ore con el hermano. Y me envió un día con el hermano Anacleto, a quien apreciamos mucho, Anacleto Lozada. Y el hermano se acercó y empezamos a orar. Y la iglesia orando, cantando, alabando a Dios. Y este hombre soltó las muletas y empezó a caminar.
Y claro, uno se asombra y uno le da gracias a Dios y llora y hay una emoción también como seres humanos, somos emocionales. Y uno empieza a decir, pero es que qué grande Dios, mira este milagro. Pero ¿saben una cosa? Para nosotros un milagro es tan grande, tan maravilloso, tan sublime, tan excelso, tan indescriptible, porque solamente Dios puede hacerlo. Pero para Dios un milagro es como para nosotros poder abrir la boca y decir gloria a Dios. Para Dios un milagro es tan sencillo, porque Él es el dueño del poder, es el dueño de todo. Él tiene la potestad de hacer obra maravillosa. Es que Él nos creó y nadie más para restaurar, nadie más para obrar que el creador, que el dueño, el que nos diseñó. El milagro sobrenatural y maravilloso para nosotros tan grande, tan imposible. Para Dios es muy fácil, pero ese milagro se obra, esa sanidad, esa obra de Dios a través de la oración, esa oración que se debe convertir en nuestro estilo de vida. La oración es un combustible. Yo me acerco a una estación de servicio y uno llenar el tanque del carro 200.000 pesos, uno no se pone contento por sacar 200.000 pesos para llenar ese tanque de combustible del carro. Pero es que si no le echo combustible, el carro no anda, el carro no camina. Es una necesidad. La gasolina es el combustible que mueve ese vehículo. Pero claro, la oración del cristiano es el combustible que nos mueve a nosotros a continuar. Cristiano sin la oración no camina, no tiene el combustible, no tiene las fuerzas. Y uno no ora. Tal vez muchos de los que escuchan, de los que están aquí conectados en esta mañana, es que me fascina arrodillarme a orar, estar 2, 3 horas orando, es que para mí es un gozo. Y de verdad que quien lo siente es una bendición y quisiera sentir eso. Pero la oración para mí para mí es una necesidad. Uno no invierte plata en combustible para el vehículo porque le guste gastar plata, sino porque la necesita para moverse. Y la oración la necesitamos, es una necesidad. Así no querramos hacerlo, debemos hacerlo. Así no sintamos hacerlo, hay que hacerlo, porque es la manera de caminar. Yo pienso que tenemos el privilegio de tener una comunicación directa con Dios, estimado hermano y amigo. En esta mañana yo meditaba un poco acerca de, hombre, qué privilegio tenemos de poder conectarnos a Dios con la oración, de poder acercarnos a Dios en la oración, de poder decirle a Dios, oiga, yo estoy aquí, Señor, yo soy tu hijo, aunque me equivoco, aunque tengo debilidades, pero he creído en ti. Y entonces poder sentir ese abrazo de Dios, ese abrazo divino que nos está diciendo, mira, ten fe, ten confianza en mí, porque la mejor definición de fe está en el mejor diccionario que define fe, está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la certeza de lo que se espera. La fe no es confesar lo que yo estoy viendo. Alguna vez alguien decía, no, es que a veces nosotros, Señor, mira, tengo necesidades, Señor, mira, tengo este problema, tengo enfermedades. Y un anciano me decía, hermano, Dios lo sabe. Dios, la fe es confesar lo que quiere ver. Mis hijos están en la droga, mis hijos están apartados. Dios lo sabe. Pero lo que Dios quiere escuchar es que diga, Señor, mis hijos te servirán todos los días de mi vida. Mi hija un día contaba, testificaba y decía, yo recuerdo que cuando yo estuve apartada, mi hija Danielita, yo escuchaba las oraciones de mi padre que yo apartada, pero mi padre decía, Señor, por fe veo a mi hija sirviéndote, por fe veo a mi hija en tus caminos. Digo, y hoy cuando pienso en eso, yo digo, esa es la oración de fe, tal vez no el más ferviente en oración, pero sí con la certeza de que Dios responde. Amigo, hay una manera de acercarse a Dios y es hablar con Él, porque nosotros vinimos a la iglesia porque hablamos con Él, porque oramos a Él, porque le clamamos a Él, porque Él está presto. Pero quiero decirles algo, que Dios puede escuchar tu oración por sanidad. Dios puede escuchar tu oración
por una necesidad grande, pero hay algo que Dios quiere escuchar, que anhela con amor eterno, y es que tú hagas una oración para entregarle su vida a Él, para decirle, mira, yo quiero seguir caminando contigo, experimentar las maravillas de Dios. Estamos por este camino, algunos llevamos un poco más de 20 años, otros llevan 40, 50, otros están empezando. Pero cuando uno empieza este camino se da cuenta que valió la pena, que la mejor decisión fue haber un día entablado una conversación con Él, una oración sencilla diciéndole, Señor, aquí está mi vida, perdóname, quiero caminar contigo. Hoy es un día muy importante, hoy es un día maravilloso, hoy es un día que podemos decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí porque tú lo has permitido. Estaba mirando varios pasajes bíblicos acerca de la oración como ese estilo de vida del cristiano. Estaba pensando que esa fortaleza nuestra se logra con la oración. La oración sí tiene el poder de mover la mano de Dios. La oración sí tiene el poder de que la gracia de Dios se extienda. Ella está ahí. La gracia de Dios, el amor de Dios está ahí. Pero Dios sobra en quien lo busca, Dios sobra en quien está. La Biblia lleva a su hijo un entierro más triste de lo normal. Ya tenía una primera que era viuda. En el contexto bíblico, en esa época, tenía valor por el esposo. Cuando perdía el esposo por el hijo varón, y era el hijo único varón que tenía, y también se le muere. Y toda la angustia de esta mujer era desesperante, y claro, iba con un grupo de amigos ahí. Y en una caravana de dolor, una caravana de angustia, una caravana de tristeza. Pero por allá venía una caravana diferente. Por allá venía una caravana con alegría. Y uno se imagina el contexto, cómo puede pensar que uno va a enterrar a un ser querido, a darle ese adiós final al cuerpo, que finalmente ya que está ahí es el cuerpo, pero que uno va y lo acompaña al cementerio. Y que por allá otros que vengan tal vez riendo, tal vez alegres. Eso como que duele más. Pero cuando se encuentran esas dos caravanas, esa caravana que venía diferente porque Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús se acerca y le da vida al muchacho, resucita a este muchacho, ese muchacho se volvió a morir. Ese muchacho no lo resucitó el Señor para que fuera eterno. Cuando él resucitó a Lázaro, no lo resucitó para que Lázaro no sigue vivo. Este muchacho no sigue vivo. Esa es una muestra de la grandeza de Dios. Pero el milagro más grande que puede hacer Dios en el ser humano, estimado amigo que me escucha, es salvarlo de la condenación. Porque estamos condenados, muertos en delitos y pecados. Pero el milagro más grande es que podamos pasar de muerte a vida, que podamos pasar de condenación a salvación. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros. Que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero él dice, mira, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Estimado hermano, no olvidemos que la oración debe ser siempre un estilo de vida. Dios le bendiga en gran manera. Del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies.
del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente